Saludo con gusto, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Luis. Saludos al auditorio. Platícanos, por favor, a ver, frente a qué estamos, porque López-Gatell, ahorita vamos a poner los audios, dijo el viernes que Sonora había pasado semáforo naranja, es decir, que disminuye el máximo riesgo. El secretario de Salud le contesta que no es momento de pasar a semáforo naranja. Ayer la gobernadora secunda también al secretario de Salud actual, es decir, al de Sonora, Enrique Clausen, y dice que no es momento de bajar la guardia, que de acuerdo a reportes de especialistas, de los científicos, sí hay una estabilización de los contagios, pero no es momento ni de regresar a los centros de trabajo, ni de relajarnos. Y la gente se confunde, Jorge Baruch. Ayúdanos a entender a qué medida le hacemos caso. Y buenos días. Buenos días. Es muy importante y recordemos que al finalizar la Jornada Nacional de Sana Distancia, la atención de las recomendaciones para la comunidad se centraría o se está centrando en lo que digan las autoridades locales, ya que las autoridades locales son, digamos, el primer contacto que la comunidad tiene dentro de su localidad, dentro de su lugar de residencia habitual, y por lo tanto tiene un panorama más fino de lo que está sucediendo en este caso en el gobierno, en el estado de Sonora. Si bien las autoridades generales dictan un semáforo a nivel nacional, las autoridades locales deben de manejar los mensajes para asegurar la transición durante las diferentes fases del semáforo. Entonces, la recomendación aquí sería eh, llevar a cabo todas las acciones que las autoridades locales eh, recomiendan para poder hacer esta transición hacia el semáforo, del semáforo rojo al semáforo naranja. Entonces, ese es un punto muy importante. Entonces, hay que hacerle caso o hay que hacer lo que diga el secretario de Salud, Enrique Clausen, y lo que está diciendo la gobernadora, Claudia Así Palovich. es, y para no confundirnos, las autoridades inmediatas y que realmente deberán de estar coordinadas en la medida de lo posible con las autoridades federales, son las autoridades del gobierno de Sonora en este sentido. Entonces, si las autoridades del gobierno de Sonora están haciendo un llamado a la población para que no disminuya el grado de inmovilidad, de distanciamiento físico en el estado, bueno, entonces será importante acatar este tipo de recomendaciones en la medida de lo posible hasta que las mismas autoridades locales así nos los indiquen. ¿Y por qué tienen dos números diferentes o dos proyecciones diferentes? Mira, las proyecciones son de múltiples fuentes, normalmente múltiples fuentes académicas son las que apoyan a las autoridades tanto locales como nacionales, y por supuesto que dependiendo del modelaje y dependiendo de las variables que ellos tomen en cuenta, son el tipo de modelajes. Ahora, recordemos que los modelos matemáticos en México son limitados al limitado número de pruebas que se están haciendo. Entonces, los modelajes matemáticos simplemente nos van a ayudar a orientar las decisiones de las autoridades locales y federales, pero no nos pueden ayudar a predecir más allá de lo inmediato el comportamiento de la pandemia ni de las curvas, porque no son tan precisos al momento de no tener prácticamente datos para poderles ingresar y para que aumenten ese tipo de exactitud o precisión. ¿Datos del momento o cuáles datos? Sí, los datos que se obtienen de las pruebas confirmatorias, de de los casos sospechosos y así poder nosotros estimar las curvas cómo se van a comportar. O sea, hay un retraso, pues. Aparte de que hay datos muy limitados, también hay un desfase en la información. Recordemos que el Estado tiene que recabar la cantidad de municipios que tenga, ese tipo de información, y después de haberla validado la tiene que enviar a la federación. Entonces la federación recaba la de los 32 estados y bueno, eso tarda y hay un desfase. Y por eso es el contraste también que estamos viendo. Ese es otro motivo del contraste. Se puede Yo creo que decir. aquí más hay una controversia justo Ujú. porque están en la etapa de transición, así como se presentó una controversia, un desfase
en los mensajes entre la Ciudad de México y la Federación cuando estaba transitando entre el semáforo rojo y naranja. En este momento también está sucediendo, va a suceder con otras entidades federativas. Aquí la recomendación o el llamado es a reforzar las estrategias de comunicación con las que cuenta el gobierno del estado de Sonora para poder informar a la población a tiempo sobre las medidas a tomar en esta transición al ya color naranja del semáforo. ¿Qué son? ¿Y cuáles serían? Para llegar a semáforo o naranja, ¿cuáles serían? Y yo no sé si sea conveniente incluso que la autoridad lo anuncie, que estamos en el semáforo naranja, porque en el momento que lo dicen, pues los ciudadanos se relajan. Todos se relajan, ¿estamos de acuerdo? Es decir, ya no estamos en máximo riesgo. The show must go on. Pues no. Pues el primer mensaje, y como se vio también ya en otras entidades que transitaron hacia el semáforo naranja, es precisamente ese, hacerle llegar a la población el mensaje de que el semáforo naranja está más cerca del rojo y muy lejos del verde, que el desconfinamiento y la relajación de las medidas debe de ser progresiva y no inmediata. En este sentido, la población debe de ser muy cuidadosa en las decisiones que toman para salir de sus casas, para activar la economía, porque si no puede haber un repunte de casos y entonces eso podría llevarnos otra vez al retorno hacia el semáforo rojo. Entonces no debemos de entender el semáforo naranja como un signo de que ya se acabó, ya no existe alto riesgo de transmisión de COVID. El riesgo todavía es el mismo, el riesgo es muy alto para contagiarse, el riesgo es muy alto para saturar los servicios de salud. Los servicios de salud, si bien ha disminuido su saturación, es de manera muy leve y el semáforo naranja solo permite reactivar la economía de manera mínima, pero para que haya un progreso. No así reactivar las actividades de ocio, no así reactivar las actividades que no tengan que ver con lo esencial. Pues ahí está, mi estimado. Entonces, conclusión, para no confundir insisto, hay que hacerle caso a las autoridades locales, en este caso las de Sonora, la de cada estado, la gente debe hacer caso por la autonomía y la recomendación. Y para que no se salga de control esto más, por supuesto. Exactamente. Las autoridades locales son nuestra principal y la fuente más inmediata de información. Ellos son los que tienen la última palabra en este sentido y ellos son los que deben de coordinarse con las autoridades federales, quien al final llevan la batuta, pero de todo el país. En este sentido, a la población es no relajarse, mantenerse informados, no querer salir a actividades que no sean esenciales. Eso es muy importante, porque si no vamos a poder ver un repunte. Muchas gracias, Jorge. Te agradezco mucho. Buenos días. Gracias a ti, Luis. Saludos al auditorio. Lanzamos la encuesta, adelantamos parte de la encuesta para que vea usted qué está diciendo el auditorio. López-Gatell dijo que Sonora está en semáforo naranja y Enrique Clausen dijo que aún no es el momento. ¿Qué opinas, José Ángel Jiménez? Bueno, en Hermosillo se asustan por 300 casos de COVID al día en el estado de Sonora. En Texas hay ahora mismo, dice, o ahorita mismo, se presentaron más de 15,000 nuevos casos de este virus. Hay solo 181 camas disponibles en hospitales en Dallas y hasta ayer 558 positivos con posible hospitalización.